se ha confirmado el primer caso de infección por coronavirus COVID-19 en nuestro país. ¡Arriba Perú! En Candela TV. Como ya es conocimiento en los medios, ¿no? La Comisión de Constitución aprobó por mayoría un dictamen que propone la modificación de la tercera disposición transitoria del reglamento del Congreso para establecer una cuarta legislatura al periodo de sesiones 2020-2021. Sabemos que cada año hay dos legislaturas, ¿no? En el Congreso, ¿no? Pero en esta ocasión, este Congreso que fue elegido en enero del 2020 y entró en funciones más o menos en marzo, me parece, de ese mismo año 2020, termina funciones ahora en julio, ¿no? En julio. Esta modificatoria que buscan hacer, digamos, a una parte, a esta discusión transitoria de una cuarta legislatura, ¿es factible? ¿Es posible? Yo diría que la respuesta tiene dos partes. La primera es que la intención de modificar el reglamento apunta a promover en el corto plazo un paquete de reformas de la Constitución. Y en ellas se señalan algunos temas que son evidentemente relevantes e importantes: el tema de la bicameralidad, una mejor resolución de algunas instituciones de control intraorgánico, ejecutivo y legislativo, ¿no? Y yo creo que la temática, digamos, es importante y es en base a reflexión al pasado reciente. Sin embargo, las reformas constitucionales justamente requieren y necesitan de un proceso lento, gravoso. Se trata de impedir que decisiones precipitadas, poco reflexivas o vinculadas a la coyuntura finalmente afecten aquello que, según el texto, debe ser en lo posible permanente, perenne, ¿no? Entonces ahí hay un primer problema. El segundo problema es que lo está haciendo un parlamento bastante discutido en lo que se refiere a su política legislativa. Hemos visto los desastres que se están llevando a cabo en el ámbito económico, más allá de la buena intención, porque es indiscutible que muchas de esas normas parten de la buena fe, incluso eran necesarias de ser tratadas, pero no de la manera en que han sido, y que finalmente van al cadalso ante el Tribunal Constitucional. En tercer lugar, existe el tema de que algunas de esas reformas podrían eventualmente beneficiar a los actuales congresistas, como por ejemplo el tema de la bicameralidad, que les podría permitir volver a postular, con lo cual se abre allí, digamos, una gama de intereses subjetivos que no son convenientes. Y por último, encontrándonos a puertas del nuevo Congreso al cual el pueblo le ha dado la legitimidad para gobernar, y más allá, digamos, porque no lo sabemos, ¿no? Presumimos que no va a ser un buen parlamento, pero no podemos aseverarlo. En consecuencia, desde el punto de vista técnico y político, esas decisiones le deberían corresponder a aquellos que ingresan, que vienen con una legitimidad del sufragio, y no este parlamento que ya viene de salida y que viene muy cuestionado, ¿no? ¿Por qué tenemos también esta informalidad partidaria, doctor García Toma? Y cómo, pues, si queremos ser pues una república seria y aspirar a tener una democracia más o menos que empiece a germinar, si no tenemos partidos políticos, esto va a ser inviable. En lo que se refiere al sistema de partidos, lo primero que hay que hacer es acabar con el transfugismo a efectos de generar la fidelización. Una organización política tiene que tener una ideología, tiene que tener una concepción del mundo, tiene que tener una doctrina, es decir, un modelo de vida coexistencial, tanto en el plano de las relaciones entre gobernados y gobernantes y de los ciudadanos entre sí. Tiene que tener un conjunto de planes, programas y acciones para la marcha del Estado, para la administración de los servicios públicos. Tiene que tener un cuadro de técnicos que, digamos, en buena parte se encarguen de dar cumplimiento a estos postulados, y tiene que tener afiliados, ¿no es cierto?, que se encarguen de la difusión, de la propaganda, que se encarguen, ¿no es cierto?, bases.
Entonces, en los distritos. debemos apuntar, debemos tener partidos escuelas, es decir, que se encarguen de la difusión, digamos, de sus puntos de vista y que estén permanentemente en actividad. Los partidos políticos entran digamos, abren sus puertas cuando hay elecciones, concluyen las elecciones, se cierran. Y durante el periodo presidencial o parlamentario, brillan por su ausencia. Hay un silencio. Claro, los partidos deberían tener una continuidad, tanto para apuntalar las acciones del gobierno, como para, digamos, plantearle alternativas de solución a lo que ellos consideran errores, digamos, gubernamentales. Pero para conseguir eso, por un lado, hay que, bueno, promover, estimular, devolver la fe de los ciudadanos a los partidos. Los partidos, por supuesto, también tienen que dar muestras de cambio, pero por el otro, acabar con el cáncer del transfugismo. Como que la ley ahí tiene electoral tiene como un vacío, o constitucional, no lo sé, usted nos explicará, para que yo, bueno, llego segunda vuelta y ya no tengo, estoy solito, ¿no? Solamente soy Pedro Castillo con el partido, digamos, el partido que fuere o el candidato que fuere. Entonces comienzo a reclutar personas que al final, yo de ser presidente, esas personas son las que van a gobernar conmigo porque va a ser parte de mi equipo técnico de gestión pública. Eso ya linda pues con total informalidad en un país en el que en la teoría es democrático, pero que en la realidad no lo es. Usted ha dado un ejemplo que es importante, ¿no? Existe un partido Perú Libre del cual nadie había observado con atención cuál era el ideario, y ahora que hemos tomado conocimiento del ideario decimos, bueno, ¿qué es esto, no? Un partido que se declara marxista, leninista, maoísta, lo maltratan al pobre Mariátegui, que no tiene nada que ver dentro de esa concepción, que plantea ideas trasnochadas, y que ante la imposibilidad del líder de esa organización de postular, porque tiene además, una condena, encuentran, ¿no es cierto?, a alguien que ellos entienden carismático. Sí, efectivamente, algunos atributos carismáticos tiene el señor Castillo, pero el señor Castillo tampoco tiene ni idea de cuáles son las ideas de Perú Libre, incluso él no maneja la organización, y se nota clarísimo, ¿no es cierto? Es decir, le van indicando qué debe hacer, qué no debe hacer, y él no tiene mucho campo de acción, porque si, digamos, se pone en una situación de rebeldía, pues simplemente le jalan la alfombra y se acabó el asunto. Pero supongamos que eso fuera gobierno, sería la Torre de Babel, porque las personas que están allí no están integradas en función a ideas y planes muy concretos. Están juntas bajo una cosa muy gaseosa que ellos llaman pues el socialismo, ¿no es cierto? La revolución. Muy bien, pero esas ideas tienen que tener un contenido que unifique, que integren, porque sean buenas o sean malas, pero allí no hay. Es simplemente el uso de una palabra que para ellos es polisémica, porque el socialismo significa una cosa para unos y socialismo significa otra cosa para otros, ¿no? Es peligrosísimo. ¿Es viable en el próximo Parlamento o es viable para el país, hablando de estos temas de reformas dependientes que tiene el Congreso, pensar en la bicameralidad para darle al Parlamento mayor reflexión, con un Senado que sea pues realmente que los partidos, confiemos en los partidos, haya gente notable que pueda postular? En relación al sistema, al modelo bicameral, yo soy partidario de él por varias razones. Primero, porque permite matizar las formas de representación, ¿no es cierto? La Cámara de Diputados sería la expresión de la representación regional, y la Cámara de Senadores tendría una representación nacional. Es decir, hablamos de otro tipo de candidato, otro tipo de representante, alguien que tiene ya una visión de país, y alguien que para poder ser elegido a nivel nacional requiere ya que la ciudadanía conozca, si no su trayectoria, parte de su trayectoria, ¿no? En segundo lugar, permite el control intraorgánico para evitar, digamos, las barbaridades que se están dando en el Parlamento. Existe la colegisladora que de alguna manera corrige o modera. Y hay un ejemplo importantísimo. Cuando el presidente García tomó la decisión de nacionalizar la banca,
Esa ley se aprobó en la Cámara de Diputados en un día. Y luego, cuando pasó a la colegisladora, se inició un debate, una discusión sobre los alcances y contenidos de esa decisión, que por un lado permitió a la sociedad civil organizarse, apareció Libertad, empezaron los medios de comunicación a discutir el tema, y 30 días después, ya con, toda la información en la mano, la Cámara de Senadores, de alguna manera moderó, amputó, los aspectos esenciales de esa ley y finalmente la hizo inocua, ¿no? Entonces, allí se demuestra cómo la colegisladora de alguna manera puede corregir el exceso de entusiasmo, la precipitación, ¿no es cierto?, que en algunas circunstancias se pueden presentar. Por último, necesitamos que se establezcan competencias distintas. ¿Por qué fracasa el Congreso para elegir al defensor del pueblo, a los miembros del Tribunal Constitucional, ¿no es cierto? Fracasa porque en la Cámara de Diputados la naturaleza misma de la función hace que sea una Cámara pugnaz, una Cámara de confrontación, de enfrentamiento, mientras que la Cámara de Senadores, por la edad, por la experiencia de sus miembros, están más adheridos a políticas de reflexión, de concordancia. Y entonces esas decisiones podrían ser adoptadas en senadores que serían más sensatas y además más armónicas, ¿no? Arriba Perú, en Candela TV.